Hace algunos meses asistí a un evento virtual en el que había emprendedores de toda América Latina y están presentando proyectos enfocados a la innovación y a la inclusión financiera. Y en este evento fue que conocí a Salvador Rivero. Él tenía una propuesta muy interesante sobre una empresa llamada Levo. La verdad es que me pareció una propuesta súper innovadora, muy interesante, y es por eso que lo invité al podcast de Construye tu primer millón. Entonces quiero presentarles a Salvador Rivero. Él es cofundador y director general de Levo y quiero que nos platique su proyecto, su propuesta, la propuesta que tiene para nosotros, que estamos muy interesados en construir unas finanzas a prueba de crisis. Así que, Salvador, pues te quiero dar la bienvenida al podcast y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta tarde. Al contrario, muchas gracias Roberto por la invitación y la verdad es que muy contento de poder contarles esto que estamos construyendo y que esperamos que sea pues una revolución en la manera en la que la gente ahorra dinero y sobre todo pues genera dinero con su ahorro. Hombre, encantados de tenerte aquí. Quisiera comenzar con la pregunta de ¿qué es Levo? Cuéntanos qué es Levo, cómo llegaste a esta idea de fundarlo y contra qué te estás revelando, cuál es la propuesta que quieres hacer al mercado mexicano. Por supuesto. Pues mira, Levo, en términos muy sencillos, es una aplicación que ayuda a la gente a obtener mejores rendimientos para sus ahorros sin tener que cambiar de banco y a recibir pues remuneración por el ahorro para la gente que no está recibiendo remuneración para su ahorro, ¿no? Que eso la verdad es que es muchísima gente, ¿no? La idea, si quieres, y lo que está detrás pues de esta aplicación, ¿no? Un poquito las tuercas, como le llamamos nosotros, pues es un marketplace de unos instrumentos bancarios que se llaman pagarés bancarios, que son, en el argot financiero bancario mexicano se llaman PRLVs, ¿no? Que son pagarés con rendimiento liquidero al vencimiento, y que son estos instrumentos que los bancos utilizan para captar eh, eh, pues dinero de la gente, ¿no? Y les pagan a cambio un rendimiento, ¿no? Un ejemplo muy claro es, pues si tú vas al banco y le dices, oye, quiero ahorrar dinero a un plazo fijo y quiero que me pagues una tasa de interés, el banco te dice, está muy bien, yo tomo tu dinero, regresa en 28 días y te pago tu dinero más una tasa de interés como tal, ¿no? Y la verdad es que escogimos estos instrumentos, ¿no? Estos pagarés bancarios, uno porque son bien fáciles de entender, ¿no? Es decir, lo único que tienes que entender es cuánto te van a pagar, ¿no? Es decir, la tasa de interés que te van a pagar, y cuándo te la van a pagar, ¿no? Porque suelen ser a plazo fijo. Esto quiere decir que pues no puedes sacar tu dinero por un periodo especificado desde el principio, ¿no? Pero lo cierto es que son también muy seguros, ¿no? Fáciles de entender y, pues esencialmente todos los bancos lo tienen, ¿no? Y la idea que estamos tratando de empujar justamente es que pues nos dimos cuenta de que en México, contrario a lo que la gente suele creer, no hay realmente un problema de ahorro, ¿no? El 70% de los adultos en México ya ahorra dinero de manera activa, es decir, de manera consciente y activa separa dinero para el futuro, ¿no? Y el problema que realmente tenemos en México en términos del ahorro es que el ahorro suele no estar remunerado, ¿no? La gente suele pensar en ahorro y dicen, bueno, pues es ahorro, me lo va a comer la inflación, no estoy recibiendo ninguna tasa de interés por este ahorro que estoy generando, ¿no? Y esto la verdad es que no es problema de los clientes, ¿no? Es problema del proveedor, ¿no? De los servicios de ahorro. Ahí y los bancos, ¿no? Como decimos acá. Oye, a ver, quisiera hacer un poquito un alto. Hablas del ahorro no remunerado. ¿Estás hablando de la gente que guarda dinero en una cuenta, por ejemplo, de nómina? ¿Ese es el ahorro no Exactamente. remunerado? Exactamente, ¿no? El ahorro activo, lo que estaba mencionando hace poquito, es este acto de separar dinero, ¿no? De manera recurrente para el futuro, ¿no? Es decir, para objetivos futuros o para consumo a futuro, ¿no? El 60%, ¿no? De este ahorro, si quieres, está o se mantiene en cuentas corrientes, ¿no? Es decir, la cuenta de cheques o la cuenta de nómina que tiene todo el mundo, eh, y no es remunerado, ¿no? Que es justamente el gran problema. Y este ahorro, además, si quieres, además de que no está remunerado y está en estas cuentas,
tiene un objetivo bien, bien claro para la gente, ¿no? La mayoría de este dinero se utiliza para pues un fondo de emergencias, ¿no? Y para el hogar, es decir, pues para reparar el hogar y reparaciones del hogar y mantenimiento del hogar de manera general, ¿no? Entonces es un ahorro que por su naturaleza es de muy bajo riesgo, por el objetivo que tiene, y al ser un objetivo de bajo riesgo, la gente suele mantenerlo en cuentas, ¿no? Que son muy seguras, ¿no? Y a las que puede tener acceso muy rápido, pero que tiene la desventaja de que no reciben remuneración. Muy bien. Oye, por qué nadie antes había ofrecido la propuesta que tú tienes? O sea, ¿por qué nadie se había atrevido a invitar a las personas a que ahorraran esos instrumentos que mencionas? Pues mira, me encantaría pensar que tuvimos una idea muy innovadora por muchos sentidos y que pues la gente simplemente no había pensado en esto. Pero yo creo que tiene que ver, por un lado, por la dificultad que tiene pues ofrecer productos de ahorro, ¿no? Vemos actualmente, ¿no? Que la mayoría de los esfuerzos en términos, por ejemplo, fintech, ¿no? Y de otras plataformas, pues está enfocado al crédito, ¿no? Y está enfocado al crédito porque, pues de manera general, pues es un poquito más rentable, ¿no? Para ellos en términos de negocio dar crédito. Y por el otro lado, los ahorros, ¿no? La captación bancaria, pues es uno de los segmentos, diría yo, del sector bancario más regulados, ¿no? Justamente por la sensibilidad que tiene en términos pues de la vida financiera de las personas. Entonces, no es un tema fácil, ¿no? Tampoco es un tema fácil en términos de innovación, porque tampoco es que digas, puta, hay un chorro de instrumentos, ¿no? De ahorro rentables, ¿no? Y seguros para que todos puedan usar, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito por ahí. Y el modo en que lo estamos haciendo nosotros, yo te diría que hasta hace, pues yo te diría unos años, no era posible hacerlo porque nosotros nos apalancamos mucho de esto que todo el mundo llama el open banking, ¿no? Como tal. Muy bien. Entonces, dime, tenemos un tema tecnológico, ¿no? Y un tema también de la dificultad del mercado. Oye, ustedes posicionaron o crearon un concepto súper interesante que se llama el crowd saving o el ahorro colectivo. ¿Qué significa ahorro colectivo? Lo hemos visto en los préstamos, ¿no? Una persona que decide invertir en los préstamos, aportar una pequeña parte del préstamo de una persona en el crowdfunding. Pero el crowd saving o el ahorro colectivo, ¿cómo lo explicarías tú y por qué fueron los primeros en hacerlo ustedes? Claro que sí. Pues mira, tiene que ver un poquito con los instrumentos también que escogimos y la naturaleza de estos instrumentos, ¿no? Que utilizan los bancos para, como lo dije, atraer, ¿no? Recursos y fondos del público en general. Bien importante decir, ¿no? Que el marketplace que tenemos nosotros de pagarés bancarios y que estamos construyendo de pagarés bancarios es, pues son instrumentos que son emitidos por los bancos, no son emitidos por Levo, ¿no? Lo que hacemos nosotros es simplemente intermediar este proceso de emisión entre el banco y el cliente, ¿no? De tal manera que el cliente pueda tener en una sola plataforma acceso a muchos bancos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Y todavía en muchos casos, para poder tener acceso a estos instrumentos de diferentes bancos, habría que abrir una cuenta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces se vuelve prácticamente imposible poder hacer esto, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, uno de los factores más importantes en términos de la tasa de interés que se pagan en estos instrumentos lo determina el monto. Es decir, a mayor monto, mayor es la tasa de interés que te van a pagar, ¿no? Que te va a pagar el banco por tu dinero. Tenemos ahí pues dos problemas muy claros, ¿no? Eh, el primero es que los montos usualmente que los bancos piden para empezar a pagar tasas de interés atractivas suelen ser bien, bien altos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los bancos suelen pedir montos a partir de 500,000 pesos para darte tasas de interés en estos instrumentos, pues competitivas o atractivas, ¿no? A veces por encima de CETES. El problema que tenemos con eso es que en un país como el nuestro, ¿no? Donde el ahorro promedio en la Ciudad de México mensual es pues poquito más de 2,000 pesos, ¿no? Pues llegar a esos 500,000 pesos, ¿no? O llegar a ese millón de pesos para que te paguen esas tasas de interés,
pues es pues prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la solución con la que, o que pensamos nosotros para este problema de los montos fue justamente esto del crowd saving, ¿no? Y lo que hacemos en ello es agrupar a todas las personas, a todos los ahorradores y a todas las ahorradoras sin montos mínimos dentro de la aplicación para luego con el monto global, ¿no? Ir a negociar o ir a pedir mejores tasas de interés a los bancos con ese monto total. De tal manera que tú, como pequeño ahorrador, ¿no? De 2,000, 3,000 pesos mensuales, puedas tener acceso a tasas que solamente les serían accesibles a personas que tienen 500,000 o 1,000,000 de pesos ahorrados, ¿no? Que no somos muchos. Claro. Oye, aquí hay un concepto bien interesante. Cuando, y siempre lo mencionamos en el podcast, cuando te invitan a invertir en algo, tienes que saber y tienes que entender muy bien cómo se generan tus rendimientos. Entonces, si lo que has explicado lo entendí bien, tú lo que haces al invertir en Levo es prestarle dinero al banco Exacto. y el El, banco, ¿qué hace con ese dinero? Justo, bueno, lo primero es, tú como cliente le prestas dinero al banco, ¿no? Yo nada más te ayudo a canalizar ese dinero al banco para que se lo puedas prestar, ¿no? Como tal. El banco lo que hace, ¿no? Y cómo funcionan los bancos es, pues grosso modo, eh, pues prestar ese dinero, ¿no? Que les prestaste tú, ¿no? Entonces es una cadena ahí de préstamos. Tú le prestas al banco y el banco se lo presta a alguien más, ¿no? Y justamente así es como se generan estos rendimientos, ¿no? Y el banco de los rendimientos que cobra, de los intereses que cobra, te comparte una parte, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, grosso modo funciona así, ¿no? En la parte sencilla, justo funciona así, ¿no? El banco, con este dinero, ¿no? Con el capital que está captando de los clientes, es decir, los depósitos, pues después lo presta, genera un rendimiento, ¿no? Y después te paga, ¿no? Con estos rendimientos que genera, pues le paga a la gente que le prestó dinero al banco como tal. Muy bien. Oye, me gustaría que nos llevaras de la mano con un Ujú. ejemplo muy, muy práctico, porque nos hemos comprometido en Construye tu primer millón a explicar las finanzas de la manera más sencilla. Entonces, pensemos en María. Ujú. María es psicóloga y tiene sus ingresos semanalmente que va Ujú. percibiendo conforme le van pagando sus clientes. En Ujú. realidad tiene ingresos diarios, pero semanalmente ya es un corte. Exacto. Vamos a pensar en María. ¿Qué tendría que hacer María para poder invertir el dinero que quiere, que le sobra, su excedente, para poder invertirlo en Lego? ¿Qué es lo Claro. que tendría que hacer ella? Pues la verdad es que el proceso es bastante sencillo. María tendría que bajar la aplicación, hacer, ¿no? Su registro. Es un registro muy parecido en su funcionamiento a cómo funcionan, por ejemplo, las wallets, ¿no? Y lo diseñamos a propósito así. Baja la aplicación, hace su registro, fondea su cuenta en Levo y O sea, después hace una simplemente, transferencia, ¿no? De dinero. exactamente, hace una transferencia electrónica desde su cuenta existente, ¿no? De momento no tomamos efectivo para después, una vez que está fondeada y que tiene fondos dentro de su cuenta de Levo, puede escoger el plazo al cual quiere ahorrar, ¿no? De momento, como funciona la aplicación, tenemos unas ventanas, ¿no? En las que recolectamos el dinero para dar estos préstamos a los bancos, este financiamiento. Ahorita duran una semana. Entonces, imagínate tú que María baja el lunes la aplicación, hace su registro, manda una transferencia electrónica desde su cuenta, después escoge el martes el plazo al que va a querer ahorrar, el viernes nosotros cerramos esa campaña de financiamiento, María ya no tiene que hacer nada, y el mismo viernes le decimos, María, ya estás ahorrando, tu dinero está con este banco y estás generando esta tasa de interés. Entonces, María encontrará en la aplicación del Levo un listado de posibilidades para invertir y decías hace un momento que puede tener una en el banco X, otra en el banco Y, otra en el banco Z. ¿Muchos bancos en la misma aplicación? Exactamente. Y cómo funciona justamente para hacerle la vida fácil a María, es que nosotros con este esquema de marketplace, ¿no? Con los diferentes bancos con los que estamos trabajando, nosotros recolectamos la información de los pagarés bancarios de cada uno de estos bancos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con ABC Capital, ¿no? Yo voy con ABC Capital y le digo, ABC Capital, ¿qué tasa de interés me vas a pagar para un pagaré a 28 días entre 10,000 y 100,000 pesos? ¿No? Y me dice, yo te voy a pagar 3,5%, ¿vale? Y yo voy con el siguiente banco con el que estoy trabajando, que es Accendo, ¿no? Y le digo, Accendo,
para estas mismas condiciones, 28 días entre 10,000 y 100,000 pesos, ¿qué tasa me vas a pagar? Y Accendo me dice, yo te pago el 4%, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros detrás es ordenar todos estos pagarés bancarios, esta información que tenemos, y únicamente enseñarle a María el plazo, ¿no?, al que va a querer ahorrar, ¿no? Porque entonces María me dice, muy bien, yo quiero ahorrar a 28 días, ¿vale? Y si juntamos, ¿no?, entre 10,000 y 100,000 pesos, sabemos que de los dos bancos con los que estamos trabajando, Accendo tiene la mejor tasa de interés y entonces se le va a asignar el préstamo o financiamiento a Accendo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, a partir de 100,000 pesos resulta que es ABC el que tiene mejor tasa que Accendo, pues hacemos ese cambio, ¿no? Pero eso se hace automático, de tal manera que María siempre tiene garantizada la mejor tasa de los bancos con los que estamos trabajando. Muy bien. Oye, al parecer estás creando como una nueva opción de inversión para el ahorrador mexicano y habrá algunas personas para las cuales Levo sea su primera experiencia de inversión. ¿Qué Exactamente. le dirías tú o cómo colocarías a Levo ante un inversionista que ya tiene experiencia de inversión en otras cosas? Por ejemplo, que ya invirtió en una plataforma de crowdfunding o que ya Ujú, invirtió en una Sofipo o que ujú, incluso ya se aventuró a hacer primeras inversiones en la bolsa. ujú. ¿Cómo colocas Levo dentro de este portafolio de opciones que tiene un inversionista hoy en día? Claro que sí. Nosotros vemos, ¿no? Y vemos las finanzas personales de una manera un poquito más, más holística, ¿no? Que requiere, en función de los objetivos, ¿no?, que tengas de las finanzas personales, requiere diferentes instrumentos para poder cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, hablando muy, como lo explicamos siempre nosotros, ¿no? Las finanzas personales deben estar compuestas por tres bloques, ¿no? El bloque que llamamos nosotros la base, el segundo bloque que llamamos nosotros la vida de los objetivos, y el tercer bloque que es el retiro, ¿no? Este primer bloque que es la base es lo que pues, la gente conoce como el fondo de emergencia, que entiendo que ya les has contado un poquito qué significa el fondo de emergencia, ¿no? Y que está destinado a ser este colchón, ¿no?, que le va a permitir a la gente soportar choques económicos pequeños, ¿no?, de corto plazo sin desestabilizar demasiado las finanzas, ¿no? Entonces, por ende, este fondo de emergencia, esta base, tendría que estar pues invertido o trabajando en instrumentos de bajo riesgo, ¿no? Como pueden ser los CETES, ¿no? En CETES directo. Como pueden ser también, por ejemplo, los fondos de inversión de corto plazo, ¿no? De deuda de corto plazo, ¿no? Aquí también entra Levo, ¿no? Levo en el sentido de que los pagarés son un instrumento súper seguro porque los emiten los bancos, ¿no? Y suelen tener una cosa que se llama la protección al ahorro bancario, ¿no?, que es esta garantía que da el gobierno federal al ahorro de las personas, ¿no? La particularidad que tiene el Evo es que obviamente es a plazo fijo, entonces requiere un poquito más de planeación, ¿no? Pero definitivamente cabe en ese cajón eh, del fondo de emergencia, si quieres verlo así, ¿no? Y después en el segundo, ¿no?, que es a lo mejor el segundo bloque, que es el de los proyectos y la vida, ahí es donde probablemente entran toda una serie de instrumentos distintos, ¿no? O sea, ya caben desde acciones hasta fondos, hasta criptos, hasta lo que tú quieras, ¿no? Todo eso cabe allí. Y esa decisión de invertir en qué instrumento para el bloque de la vida de los proyectos va justamente en función del proyecto, ¿no?, que te hayas planteado como tal. Un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú estás ahorrando, ¿no?, dinero porque te vas a casar en 6 meses, ¿no? Y sabes, es un proyecto de vida, te vas a casar en 6 meses y quieres poner a trabajar ese dinero, pero sabes que en 6 meses vas a necesitar ese dinero. Es decir, no puedes asumir el riesgo de que ese dinero valga menos en 6 meses porque tú le tienes que pagar al de la boda, ¿no? Y pues obviamente la pareja, si no pagas, pues te va a matar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también entra el Evo, ¿no? Porque es un instrumento con tasas de interés súper interesantes, ¿no? Y que es a corto plazo y que te permite justamente ahorrar para estos proyectos también, ¿no? Entonces ahí entraría el Evo. Un ejemplo, ¿no?, dentro de la vida de los proyectos donde probablemente el Evo no sea la mejor opción es si tienes hijos, ¿no?, o hijas y estás ahorrando para la universidad y falta 15 años para que entre a la universidad, probablemente el Evo no sea la mejor opción allí. Allí necesitas un instrumento con mucho más riesgo, ¿no?, que te permita generar mejores rendimientos a lo largo del tiempo,
pero es ese tiempo el que te va a permitir también soportar esos movimientos de mercado, ¿no? Que no podrías soportar en el corto plazo. Oye, Entonces, luego entra la herramienta. es muy interesante esto que mencionas porque a veces, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones, la gente se deja llevar de entrada por la tasa. ¿Qué tasa me va a dar? Y si es una tasa menor a lo que tenía en la cabeza, quizás no me conviene y a lo mejor dicen, yo puedo sacar más. Conozco un amigo que le apostó al Bitcoin y le fue muchísimo mejor, entonces descarto tu instrumento. me, me parece muy acertado como esta idea que nos amplía un poquito el panorama. ¿Qué factores, además de la tasa, tú evaluarías para poder decidir si un instrumento te conviene o no te conviene? Claro. Obviamente el riesgo, ¿no? El riesgo es el que evaluaría inicialmente. Eh, y digo, lo primero que hay que decir es que el riesgo en realidad no es bueno y no es malo, ¿no? El riesgo per se como tal es amoral, ¿no? Lo importante en términos del riesgo es la gestión del riesgo, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa gestionar el riesgo, no? Significa entender de antemano y analizar de antemano cuánto riesgo podemos asumir en función del objetivo que nos planteamos y del tiempo que tenemos para cumplir ese objetivo, ¿no? Es decir, si yo tengo un objetivo muy claro a corto plazo, ¿no? Probablemente el riesgo que pueda asumir pues es mucho menor a un riesgo que a lo mejor podría asumir si tengo un objetivo a largo plazo, ¿no? Y que puede ser a lo mejor más ambicioso como tal, ¿no? Entonces el riesgo es clave, ¿no? Yo creo que muchas personas se espantan cuando piensan en riesgo, ¿no? Creo que no nos enseñan desde pequeños a entender el riesgo como algo que se gestiona, ¿no? Y que selectivamente uno pues tiene que decidir si toma exposición al riesgo o no y en qué medida lo toma. Pero la verdad es que asumir riesgo, y lo hacemos todos los días, ¿no? De manera implícita o de manera explícita, queramos o no, asumimos ese riesgo, lo único que hay que hacer es entender un poquito, ¿no? Dar un paso más allá y entender cuál es este riesgo que podemos asumir, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y lo segundo, que es igual de importante que el riesgo, son las comisiones. Las comisiones son algo que en el largo plazo tiene la capacidad de destruir todos los esfuerzos que has hecho en términos de ahorro y en términos de disciplina, ¿no? Y esto es bien importante porque, ¿no? Si tú tienes un instrumento, ¿no? Que estimas que te va a generar un 5 o 6% anual, ¿no? En los próximos 10 años en promedio, pero te cobran 3% de comisión, que a veces pasa en los fondos de inversión, pues ya no estás generando 6, estás generando 3, ¿no? Entonces vale la pena, ¿no? Asumir ese riesgo por el rendimiento tan bajito que me están ofreciendo después de pagar comisiones. No lo sé, ¿no? Habrá que pensarlo también. Muy bien. Oye, ¿cómo colocarías tú Levo en términos de riesgo respecto a otras opciones que pudieran existir en el mercado? Pienso en particular en CETES directo y Ujú, pensaría en un instrumento que es muy popular entre las personas que van comenzando a invertir y que en México se ha hecho muy relevante en los últimos años, que es la inversión en una SOFIPO. ¿Cómo lo claro. colocarías el Levo en cuanto al riesgo, digamos, en esta coordenada de SOFIPOS, Ujú, CETES y Levo? claro. Ahí, ¿no? Voy a hacer una precisión que es bien importante, ¿no? Nosotros en Levo no estamos emitiendo estos pagarés bancarios, ¿no? Los pagarés bancarios los emite el banco, ¿no? ¿Y por qué hago esta precisión, ¿no? Porque, porque nosotros captamos, ¿no? Temporalmente el dinero de la gente y luego lo transmitimos al banco, se los pasamos a los bancos como tal. Entonces, el riesgo levo per se, ¿no? De Salvador gestionando el dinero de las personas temporalmente para luego pasar sobre los bancos, es obviamente distinto al riesgo, ¿no? Del banco que emite el pagaré como tal, ¿vale? Entonces ahí hace la distinción bien grande. Sí, entonces más bien sería la pregunta, el riesgo del instrumento per se, el riesgo del instrumento bancario, ¿en dónde está? Exacto. Entonces ahí estos instrumentos bancarios, ¿no? Tienen un seguro, ¿no? Que es el seguro para el ahorro bancario que provee el IPAP, que es este instituto y esta protección que se creó después de la crisis del tequila en México, después del 95, justamente a raíz de que pues, hubo muchas pérdidas por eso, para asegurarse que la gente pudiera confiar en el sistema bancario y pudiera ahorrar en él, ¿no? Entonces, esto significa que el riesgo bancario, ¿no? En estos pagarés
es prácticamente equivalente al riesgo de los CETES, ¿no? En términos del emisor. ¿Por qué? Porque hasta cierto nivel, que son 400,000 UDIs o 2.5 millones de pesos, el que está garantizando tu pagaré no es solamente el banco, que está perfectamente bien regulado, sino también es el fondo del IPAP, que está operado por el gobierno federal, ¿no? Entonces tienes riesgo equivalente, ¿no? En la teoría, entre los CETES y entre los pagarés bancarios. Y eso entonces colocaría al Evo dentro del cajón de los instrumentos más seguros de inversión, porque siempre se habla de que la deuda gubernamental, invertir en los CETES en el caso de México, en los bonos de la tesorería en Estados Unidos, etcétera, son siempre los instrumentos más con menor riesgo. Levo entonces Exacto. se coloca en esta categoría. Los pagarés bancarios que Bancario, ayudamos a perdón, sí, colocar, bancario. excepto la precisión, se colocan en esta categoría, ¿no? Como tal. Entonces, sí, efectivamente, el riesgo que asume el cliente, ¿no? En el instrumento riesgo bancario, garantizado por el gobierno, y entonces eso lo pone en el mismo peldaño que los CETES en términos del riesgo. Y en cuanto al monto, dices 2.5 millones de pesos. O sea, una persona que invierta abajo de 2.5 millones de pesos y que en una desgracia el banco que recibe ese depósito quiebra, el gobierno se responsabiliza por restituirle ese dinero al ahorrador. Exactamente, por cliente, por banco. Eso quiere decir que si tienes 1 millón de pesos en BVA y tienes 1 millón de pesos en Santander y tienes 1 millón de pesos en ABC y etcétera, están todos protegidos, ¿no? Porque es por cliente y por banco. Y a esto yo le añadiría que el sistema bancario mexicano es uno de los sistemas bancarios más sólidos que hay en el mundo y de los más protegidos y de los mejores regulados. Entonces eso también es una seguridad añadida a estos instrumentos como tal, ¿no? Muy bien. ¿Y Poniendo cómo lo los... colocas? Perdón, Ujú, ¿cómo colocas esto versus este otro instrumento que es muy popular hoy en día? exact- Porque además tienen soluciones en línea que son las SOFIPOS. exactamente. Las SOFIPOS son entidades también reguladas, ¿no? Pero que no están reguladas al nivel de los bancos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se consideran más riesgosas. Tienen también una protección, ¿no? Una garantía a los fondos que se dejan a las SOFIPOS, pero que es mucho menor. Aquí creo que te la sabes tú mejor que yo ese nivel. Sí, son 25,000 UDIs, más o 25. menos 150,000 pesos alrededor. Exactamente, ¿no? Y esa es justamente una de las razones, ¿no? Porque tienen más riesgo, que ofrecen rendimientos más elevados que los bancos, de manera general, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sitúo dentro de ello? Pues yo les diría, ¿no? Que pueden ubicarlo en el cajoncito de la vida y los proyectos, ¿no? Y si tienen ganas, ¿no? De generar un poquito más de rendimiento en el fondo de emergencia, pues también lo podrían poner allí, ¿no? Entiendo también que la mayoría de las OFIPOS también ofrecen pues una especie de pagaré, ¿no? O depósitos a plazo en estos instrumentos, entonces también tienen un plazo fijo. Oye, en cuanto a rendimientos, ¿cómo colocas a Levo? Las SOFIPOS hoy están ofreciendo eh, rendimientos en torno al 10% anual, son inversiones a plazo fijo. Ujú. Levo, ¿dónde la colocarías? Entendemos que hoy CETES está alrededor del 4%, Exacto. igual anual. ¿Dónde colocas tú aquí al pagar Ahorita la mejor que tasa, ofrece Levo? ujú, la mejor tasa que tenemos ahorita es de 6,5 a un año, ¿no? Como tal. Y luego en función del plazo, pues van bajando un poquito, es decir, a menor el plazo, más bajan los rendimientos, ¿no? Pero la mejor tasa 6,5, con riesgo, pues de gobierno federal, literalmente, pues la verdad es que suena bastante bien. Oye, pues parece que es un producto bastante atractivo. ¿Cómo te ha respondido la gente? ¿Cómo ha reaccionado a las primeras? Entiendo que tienes una base de usuarios que apenas está probando, está en una especie como de beta, porque estás en un proceso con la Comisión Nacional Bancaria como de regulación. Cuéntanos un poquito de eso. Exactamente. Pues hicimos nuestra solicitud como modelo novedoso en diciembre pasado. El modelo novedoso es una figura, ¿no? Que está contemplada dentro de la ley FinTech, ¿no? Que entró en vigor hace un par de años aquí en México. Estamos muy contentos porque fuimos la primera empresa en solicitar esta licencia y esperamos la verdad
que venga bastante pronto. Ha sido un proceso pues bastante rápido y bastante bueno con la comisión. Se han portado muy bien, entonces tengo buenas palabras para ellos. Y ahorita, pues justamente antes de poder lanzar, estamos corriendo una versión beta de la aplicación. Tenemos ahorita pues cerca de 40 clientes recurrentes, ¿no? Que están entre amigos y familia y conocidos. Y el feedback que hemos tenido de todos ellos y todas estas personas ha sido, la verdad es que súper bueno, ¿no? Para muchos de ellos es la primera vez que ahorran en instrumentos como este, es la primera vez que generan rendimientos para su ahorro como tal. Y la verdad es que más allá de la tasa de interés que están recibiendo por su ahorro, lo que más les gusta es la facilidad para utilizar la plataforma, ¿no? Entonces eso es clave para nosotros, ¿no? Hacer el ahorro fácil, ¿no? Entendemos que mientras más difícil se la pongas al cliente, pues menos probable es que pongan a trabajar ese dinero y que utilicen la solución. Entonces, eso ha sido muy positivo. Oye, Salvador, ¿y habrá alguna oportunidad para que la audiencia de Construye tu primer millón, los que sean más entusiastas, más interesados, puedan acceder a esta prueba beta sin que tú te metas en un problema con la autoridad? Pues mira, tenemos, lo primerito es una lista de espera, ¿no? Para que sean los primeros en probar la aplicación una vez que salga al mercado abierto. Ahorita tenemos pues más de 3,000 personas que ya están en la cola tratando de probarlo, ¿no? Y esperando para probarlo. Y se pueden apuntar a la lista de espera en levo.mx, Levo escrito Levo, ¿no? .mx. Y si quisieran probar la aplicación en beta, me pueden mandar un correo a salvador@levo.mx, y justo la idea que teníamos aquí es dejar 10 slots abiertos, ¿no? Para, para 10 personas que nos estén escuchando, que quieran probar la aplicación, que me manden un correo y los incluimos en esta versión beta. Muy bien, en la descripción del episodio vamos a poner toda la información para que si estás interesado en probarla ya, hay espacio para 10 personas que abran su cuenta, se den de alta con Levo y puedan hacer su primera inversión. ¿Tienes abierta ahorita alguna ventana de inversión, alguna oportunidad? Sí, las abrimos todos los lunes y las cerramos todos los viernes, ¿no? La beta ya es, la versión beta de la aplicación ya está corriendo a toda marcha, entonces, desde que se inscriban y hagan el registro, pues podrán, sin duda, empezar a ahorrar y generar rendimientos con ese ahorro, que por cierto, Roberto es uno de los usuarios beta. Yo entré hace algunas semanas, la verdad muy entusiasta de participar. Me gusta mucho probar estas cosas y la verdad, yo desde que conocí el proyecto de Levo, que en aquel entonces se llamaba, tiene un nombre diferente, me pareció una cosa súper innovadora, súper atractiva por el tema del riesgo, o sea que a mí me llamó muchísimo la atención que podías invertir en un instrumento con esos rendimientos y con ese perfil de riesgo. O sea, es un instrumento tan seguro como CETES y que te puede dar tasas superiores a las que nos ofrece CETES. Eh, y la verdad, sí, encantado la experiencia es muy sencilla. Simplemente bajas la aplicación, te registras y tienes ahí las ofertas abiertas de inversión. Pues ojalá que muchísima gente se anime a hacer esta primera experiencia de inversión. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir que ofrece Levo? $1. $1. No, Entonces, no son 3,000 minutos. si tienes $1 y quieres ponerlo a trabajar, pues en lugar de que esté en la alcancía de tu casa, mándalo a tu cuenta de débito para que después puedas hacer una transferencia a tu cuenta de Levo y le puedas invertir en estas oportunidades que nos ofrezca Levo y Salvador. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos ha encantado que estés con nosotros en este episodio. Y pues muchísima suerte. Espero que te vaya muy bien. Sabemos que estás en este proceso de atraer nuevos inversionistas para que Levo se haga una, una, una empresa aún más grande y que pueda realmente cumplir su misión de lograr que muchísimas personas se ahorren y además inviertan. Muchísimas gracias y pues los tenemos al tanto, ¿no? Y encantados de estar aquí otra vez. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, la próxima vez que tengas tu primera ronda de inversión, te invitamos de nuevo al podcast para que nos cuentes los avances que has tenido. Por supuesto, y la experiencia sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias.
Y también agradezco a todos los escuchas que han estado en este episodio con nosotros. Seguiremos invitando a protagonistas del mundo de las finanzas personales en México. Gracias, Salvador, y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, Roberto.